Hola, buenas. Vamos a hacer aquí un ejercicio de movimiento armónico simple, ¿no? De este sistema mecánico que aparece aquí indicado en la figura. Antes de empezar, pues se agradece, pues, si el vídeo es de vuestro interés, que un like y la suscripción al canal para estar al tanto de las distintos vídeos que vaya subiendo a lo largo del curso. Bien, pues aquí se trata de obtener la frecuencia angular propia del sistema o frecuencia natural, vamos a llamarle omega sub cero, o a partir de esta omega sub cero calcular el periodo de la oscilación o bien calcular la frecuencia de oscilación. ¿De acuerdo? Bien, aquí se trata de una barra homogénea de longitud L. Vemos que hay L cuartos, L cuartos, L cuartos y L cuartos y está sujeta a un techo con un par de resortes de la misma constante K. ¿De acuerdo? Las unidades estarían todas en el sistema internacional, podrían estar, nos lo vamos a hacer con parámetros, ¿de acuerdo? De manera que simplemente no vamos a poner valores numéricos, los datos serían K, L y que la barra es homogénea, es decir, que su centro de gravedad está en su centro geométrico, tiene una masa M. En estos tipos de ejercicios, en un primer apartado vamos a considerar que producimos un desplazamiento vertical de la misma hacia abajo, hacia arriba y la dejamos vibrar, ¿no? Entonces se produce un movimiento armónico simple. Recordar que un movimiento armónico simple es un movimiento periódico, es una línea recta. Por lo tanto, la ecuación de la traslación, si le llamamos X al desplazamiento vertical, podríamos haberle llamado Y, pero no pasa nada, es decir, le podemos llamar X, es decir, podemos rotar el sistema de referencia, más omega sub 0 cuadrado por x igual a 0. Esto sería la ecuación del movimiento armónico simple, ¿de acuerdo? La ecuación diferencial del movimiento. Vamos a dibujar el diagrama del cuerpo libre. Hay que hacerse siempre la pregunta si los resortes en un principio están excitados, porque si es que están excitados es necesario que pase por la ecuación de equilibrio. En este caso vemos que hay el peso y por lo tanto el peso va a provocar aquí una elongación en los resortes. Por la simetría, al tener la misma K y lógicamente la misma disposición, están a la misma distancia L cuartos del centro geométrico de la barra, van a tener la misma fuerza. A esta conclusión se podría llegar simplemente con las ecuaciones de equilibrio, sumatorio de F igual a 0 y sumatorio de momentos respecto a un punto igual a 0, llegaríamos a que estas tensiones son iguales y la mitad del peso. En efecto, si aplicamos la condición de equilibrio, sumatorio de fuerzas igual a 0, pues llegaríamos a que 2t sub 0 igual a mg. Bien, vamos a dejar esta ecuación aquí, 2t sub 0 igual a mg, llamemos esa ecuación 1. Provoquemos ahora un desplazamiento vertical y lo que vamos a hacer en ese desplazamiento vertical, provoquemos un desplazamiento vertical, como digo, de la barra, pues sacamos, digamos, una foto. Nos imaginamos que sacamos una foto en un determinado momento en la que la barra se está moviendo. Imaginemos que la barra se está moviendo con una aceleración A así, es decir, la aceleración es la derivada temporal segunda, la derivada segunda del desplazamiento de X. Lo voy a indicar así con X punto punto. ¿De acuerdo? Es decir, esto es la derivada segunda de X de T respecto de T dos veces. Las fuerzas que actúan, si esto se está tirando hacia abajo en ese momento, pues aparte de la T sub 0 que teníamos antes, pues vamos a tener K por X, ¿no? La fuerza que ejerce el resorte, que se opone a ese desplazamiento. Es decir, tenemos el K por X y la T sub 0 que teníamos antes. Por tanto, plantear aquí la condición, la segunda ley de Newton, sumatorio de fuerzas, masa por aceleración. El peso va en el sentido de la aceleración, por lo tanto, el peso positivo, mg, y en sentido contrario, las t sub 0 y las k por x, es decir, menos 2t sub 0 menos 2k por x, igual a la masa por la aceleración, que es x punto punto. mg menos 2t sub 0, según la ecuación 1, pues es 0, ¿de acuerdo? Por lo tanto, según la ecuación 1, esto es nulo. Por lo tanto, me queda, vamos a dejar el x punto punto solo, ponemos esto mx punto punto más 2k por x igual a 0. Como decimos aquí, el coeficiente de la derivada segunda del desplazamiento es 1, así que dividimos esta ecuación entre m. Nos queda x punto punto más 2k partido por m
por el desplazamiento x igual a 0. Esta es la ecuación diferencial del movimiento de dicho sistema mecánico. Y teniendo en cuenta que la ecuación del más viene dada por x punto punto, aquella ecuación de arriba, más la frecuencia angular natural o propia del sistema, por x igual a 0, por comparación, comparando, llegamos a que la omega sub 0 al cuadrado sería 2k partido por m. La omega en radianes partido por segundo, en el sistema internacional la masa en kilos y la constante del resorte en newtons partido por metro. Por lo tanto, la frecuencia angular será la raíz cuadrada de 2k partido por m. ¿De acuerdo? A partir de ahí podríamos calcular la frecuencia, porque omega sub 0 2pi por f, o el periodo 2pi partido por t de las oscilaciones. Vale, bien, vamos a aprovechar este ejercicio para hacer sobre este mismo sistema, hacerlo girar respecto a su centro de masas. Es decir, vamos a imaginarnos un eje que pasa por su centro de masas y vamos a hacer girar dicha barra sobre dicho eje. Bien, por lo tanto, podemos pensar que al hablar de un giro, pues que ya no es movimiento armónico simple. Por poner un ejemplo, imaginemos un péndulo simple. Si este péndulo simple lo desplazamos así, no hablaríamos de un más. Pero si ese desplazamiento fuese un ángulo súper pequeño, ¿de acuerdo? Podríamos considerar que esto es un movimiento sobre una línea recta. Como recordamos que un movimiento armónico simple es un movimiento periódico sobre una línea recta. Por lo tanto, vamos a considerar, vamos a sacar una foto, vamos a girarlo y en un momento determinado, pues vamos, como digo yo, pues sacar una foto en un momento determinado de su movimiento. Vamos a pensar que esto se está girando en este instante así. La velocidad angular es la derivada segundo del ángulo, donde esto sería el ángulo que forma respecto a la horizontal, a la superposición horizontal. Hay que pensar que este ángulo es muy pequeño. Aquí estaríamos ante un caso de rotación. ¿De acuerdo? La ecuación del movimiento la podríamos poner en función del ángulo, de la misma forma que antes, teta punto punto, más la omega sub 0 cuadrado por teta igual a 0. Es decir, tiene el mismo formato. ¿Vale? Bien. Por otro lado, también decir que este ángulo tiene que ser muy pequeño, ahí eso está exagerado, y al ser muy pequeño, el seno de teta se aproxima al ángulo y el coseno de teta se aproxima a 1. Esto todo el mundo lo entiende. Es decir, lo recuerdo aquí, en la circunferencia trigonométrica de radio unidad, si esto es el ángulo teta, este cateto sería la hipotenusa 1 por el seno de teta. Es decir, esto es seno de teta. Y este cateto, el cateto contiguo, sería 1 por el coseno de teta, es decir, el coseno de teta. Es decir, cuando el ángulo sea muy pequeño, cuando tienda a 0, lógicamente el ángulo tiende al seno y el coseno tiende a 1. Bien, dicho esto, como digo, esos ángulos son muy pequeños, este ángulo es súper pequeño, entonces los resortes se mantienen en su posición vertical. Al ponerse este resorte estaría comprimido en este momento, tendríamos una fuerza inicial que sería la fuerza que hay en un principio, ya que estaban excitados debido al peso, y por otro lado, este resorte al estar comprimido actúa con una fuerza K por X, siendo X el acortamiento que sufre este resorte. Este resorte aquí, este otro muelle aquí, pues lo mismo de antes. Ahora teníamos aquí una T sub 0 de antes y a esa T sub 0 se le superpone la K por X, que es la fuerza con que tira ahora el resorte de la masa. La masa gira, quiere girar en antihorario, entonces este resorte lo quiere mantener para arriba, se opone a ese desplazamiento. Como digo, las fuerzas las sigo dibujando verticales porque los resortes, digamos, no se desplazan, no giran, ya que este ángulo, aunque está aquí exagerado, sería un ángulo muy pequeño. Cuando es un caso de rotación, la ecuación que debemos utilizar para resolver estos problemas es la ecuación fundamental de la dinámica de rotación, la de suma de momentos, ¿no?, igual a I sub 0 por alfa. Momentos o, como se dice en Iberoamérica, torques, ¿de acuerdo? Es decir, estamos hablando de newtons metros. Entonces, vamos a poner aquí
unos ejes, perpendicular a la barra. Bueno, aquí tendríamos el centro de masas, no nos importa porque vamos a aplicar momentos a G, he puesto aquí O. Este punto suele ser un punto de suspensión cuando es un péndulo, el punto respecto al cual gira, donde pasa el eje de giro. Aquí tendría el peso, no voy a descomponerlo porque, digamos, no da momentos. Al aplicar momentos ahí no da momentos. Las que da momentos son estas fuerzas. Aquí estará el ángulo θ. Recordar que si dos semirrectas forman un ángulo θ y esta semirrecta es perpendicular a esta y esta es perpendicular a esta, aquí también está el ángulo θ. Luego entonces, aquí tendremos la descomposición de estas fuerzas respecto a este eje perpendicular a la barra, que es la que me interesa. Aquí también la descomposición del T sub 0 y la descomposición del K por X. Aquí también estaría, ¿de acuerdo? Porque esta es perpendicular según lo dicho aquí. Por lo tanto, aplicando momentos aquí, tendríamos donde el alfa, como digo, es la derivada segundo de ese A. Así que tenemos momentos en el sentido del alfa, tenemos el T sub 0, vamos a ponerlo aquí, T sub 0 coseno de θ por L cuartos menos K por X, es contrario, menos L cuartos, perdón, menos K por X, coseno de θ por L cuartos, menos T sub 0, o menos K por X, coseno de θ por L cuartos, que sería la distancia de aquí a aquí, y menos T sub 0 coseno de θ por L cuartos. Igual al momento de inercia de una barra respecto a su centro geométrico, es una barra homogénea cuyo momento de inercia viene dado por un doceavo ml cuadrado por alfa, que sería el θ punto punto. Bien, como decíamos, el coseno de θ tiende a 1. ¿Y quién es el x? Pues x es el acortamiento o alargamiento del resorte. Es decir, el alargamiento de este es igual al acortamiento de este otro. Es decir, aquí, por ejemplo, si me fijo en este resorte, aquí tendríamos esta distancia, sería L cuartos, aquí es el ángulo θ y esto sería el acortamiento X, sería este cateto en ese triángulo rectángulo, es decir, X será la hipotenusa, L cuartos, por el seno del ángulo. Así que X es L cuartos por el seno del ángulo. L cuartos, seno del ángulo. Teniendo en cuenta que el ángulo es muy pequeño, el seno tiende al ángulo θ y el coseno tiende a 1. Por lo tanto, esto es θ, esto tiende a 1, esto aproximadamente θ y esto aproximadamente 1. Aproximadamente. Bueno, nos podemos fijar que este término y esto desaparecen, uno sumando, otro restando, borramos aquí y por lo tanto nos queda menos 2k por L cuartos al cuadrado, es decir, L al cuadrado partido de 4 al cuadrado, ¿sí? Igual a un doceavo ml cuadrado θ punto punto. Está bien, ¿no? Menos sí, está bien. Entonces, este L cuadrado desaparece. 12 es 4 por 3. 4 al cuadrado es 4 por 4, quiere decir que un 4 y un 4 desaparece al multiplicar ambos miembros por 4. De manera que dejamos aquí, me queda m tercios por θ punto punto, pasamos todo a un miembro, más me quedaría 2 cuartos, es decir, me quedaría un medio, me queda k partido por 2, y aquí me comí algo, me comí aquí el ángulo θ, ¿de acuerdo? Este θ sería este ángulo de aquí, k medios θ. El coeficiente del θ punto punto tiene que ser 1, por lo tanto dividimos ambos miembros por m tercios, de manera que nos queda θ punto punto más 3k partido de 2m por θ igual a 0. Esta sería la ecuación diferencial que describe el movimiento de este sistema masa con los dos resortes. Sabemos que la ecuación del MAS la tenemos aquí arriba, la reproducimos aquí, θ punto punto
más omega sub 0 al cuadrado teta igual a 0. Y por comparación, llegamos a que la frecuencia natural o propia del sistema, la frecuencia angular, es 3K partido de 2m. Es decir, la frecuencia angular es la raíz cuadrada de 3K partido por 2m. Si queremos sacar pues, la frecuencia la frecuencia como omega, los hercios, es 2pi por f, pues los hercios, la frecuencia sería de la oscilación 1 partido por 2pi, la raíz cuadrada de 3K partido de 2m. ¿De acuerdo? Pues bueno, aquí tendríais un ejemplo resuelto de movimiento armónico simple. Vale, pues muchas gracias por la visualización.